Bienvenido a tu clase de Formación Cívica y Ética del 6 de diciembre del 2021. En nuestra clase del día de hoy vamos a trabajar con nuestro libro de Formación Cívica y Ética de la SEP. Abre tu libro en la página 68. En la página 68 de nuestro libro nos dice Igualdad entre personas y grupos. Identifico relaciones de poder entre culturas. Cuando indebidamente un grupo impone su autoridad y poder sobre otro, surgen injusticias que deben de solucionarse para que todos vivamos en una sociedad más justa. De aquí vamos a subrayar donde dice, cuando indebidamente, hasta injusticias. Aquí nuestro libro nos dice que cuando un grupo, una persona o miembros de cierto partido o institución imponen a otras personas o a otros grupos sus deseos o sus reglas, se están provocando situaciones de injusticia. ¿Por qué? Porque en el momento en el que cierto grupo impone algo, en ese momento se están violando los derechos de la persona. Se le restan sus libertades. Recuerda que es importante que conozcamos nuestros derechos para conocer también en qué momento se nos están quitando o se nos están arrebatando y en qué momento se están violando nuestras libertades. Actualmente existen algunos países en donde hay ciertas personas o grupos que ejercen un poder autoritario sobre el pueblo, es decir, en donde imponen sus deseos a las demás personas. Vamos a conocer algunos países en donde todavía se mantiene este tipo de gobierno. En el mundo hay actualmente 32 países gobernados por dictadores. ¿Qué son los dictadores o qué es una dictadura? Una dictadura es un régimen político en el que una sola persona gobierna con poder total, sin someterse a ningún tipo de limitaciones o con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad. Es decir, en una dictadura, una persona tiene el poder para poder quitar derechos y libertades, para hacer y deshacer las leyes que quiera. Vamos a conocer algunos ejemplos de países en los que todavía se mantienen gobiernos de dictadura. Uno de ellos es China. Entre las restricciones que mantiene China es que no hay libre acceso al Internet, no hay libertad de prensa, no hay libertad de reunión, no hay derecho a tener los hijos que las personas deseen, no hay derecho para formar organizaciones sociales e inclusive no hay libertad de culto. Es decir, en China hay muchos problemas relacionados con la libertad de expresión y con el manejo de la información. Muchas veces se tienen estas restricciones para someter a las personas al régimen impuesto y para evitar que las personas piensen o generen ideas propias. Otro ejemplo de dictadura es Cuba. En Cuba no se tiene acceso a retransmisiones privadas o extranjeras, es decir, se tiene limitado el que una persona pueda ver o escuchar programas de televisión o programas de radio que pertenezcan a otro país o que sean de compañías privadas. No tienen a su alcance libros, revistas o periódicos a menos que estén aprobados por el gobierno o que sean publicados por el mismo gobierno. No tienen permitido suscribirse a publicaciones del exterior ni recibirlas de visitantes o turistas extranjeros. Aquí observamos otra vez que se restringen los derechos a la libertad de expresión, así como a la libertad de información. Como te había mencionado, muchas de estas restricciones es para evitar que las personas generen ideas propias y para mantenerlas sometidas.
Otro ejemplo es Corea del Norte. En Corea del Norte se emplea la tortura. Hay aplicación de la pena de muerte, lo que restringe el derecho básico de la vida. Hay detención y encarcelamiento arbitrarios. Hay supresión prácticamente total de las libertades fundamentales, incluidas las de expresión y circulación. Aquí, como observas en Corea del Norte, se restringe inclusive el derecho básico y fundamental de todas las personas, que es el derecho a la vida. E inclusive está prohibido salir del país. Y por último, tenemos el ejemplo de Vietnam. Aquí las limitaciones están dirigidas hacia la libertad de expresión. Se les prohíbe a las personas que digan abiertamente lo que piensan, lo que desean e inclusive si están molestos con el tipo de gobierno. Aquí, como observamos, muchos de estos países que mantienen dictaduras restringen el derecho y la libertad a la expresión, ya que muchas veces cuando nosotros decimos lo que pensamos, provocamos movimientos y estos movimientos pueden hacer que estas dictaduras o formas de gobierno entren en conflicto. Y lo que ellos quieren evitar es que las personas o el pueblo se les rebele y los quite del poder. Después de esta explicación, vamos a ir a nuestro libro de formación cívica y ética a la página 69 para realizar una actividad. En la página 69 de nuestro libro de formación nos pide que analicemos diferentes costumbres del Año Nuevo en diferentes países o culturas. Una vez que hayamos analizado y hayamos leído y visto muy bien las diferentes tradiciones culturales del Año Nuevo, vamos a pasar a contestar las preguntas que vienen en la página 69 en la parte de abajo con el número 2. Es decir, vamos a contestar estas preguntas. Vas a anotar en tu libreta las preguntas y después vas a anotar la respuesta. Por ejemplo, nos dice, ¿qué semejanzas y diferencias hay en cómo se celebra el Año Nuevo en diferentes culturas? Aquí vas a anotar cuáles fueron las costumbres que se parecían y cuáles eran las diferencias que encontraste. Después, en la pregunta B dice, ¿cómo celebran ustedes el Año Nuevo? ¿Qué diferencias tienen respecto de los ejemplos? Aquí vas a escribir primero cómo se celebra el Año Nuevo en tu casa o con tu familia y después qué diferencias encontraste en tu celebración con las celebraciones que se dan en otras partes. Y por último, ¿qué sucedería si un grupo social impusiera la orden de que todos celebren el Año Nuevo a su manera por considerar que sus creencias son más valiosas? Aquí es donde vamos a analizar el tema del que estuvimos trabajando en esta clase. Es decir, ¿tú qué crees que pasaría si cierto grupo o ciertas personas nos quisieran imponer su forma de celebración? Si dijeran que su forma de celebrar el Año Nuevo es la mejor y que la tuya o que la de los demás grupos es inadecuada o no es buena. Aquí vas a escribir tú qué piensas que pasaría o qué piensas que sucedería si un grupo nos quisiera imponer sus tradiciones. Una vez que hayas terminado de contestar estas preguntas, habrás terminado con tu clase de formación del día de hoy. ¿Qué subirías entonces a la plataforma como evidencia? A la plataforma como evidencia subirías las respuestas de las preguntas de la página 69 y con eso acabarías tu clase del día de hoy. Recuerda subir tus evidencias a la plataforma y que tengas un muy buen día.